Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, 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 mis queridos escuchantes, hispanohablantes y de otras lenguas que también nos quieren oír. Oyentes, audiencia, hoy vamos a hablar de algo originario y sin duda muy aleccionador. Y es que la temática, el tema de hoy trata sobre la ciudad más antigua de los llamados hoy en día Estados Unidos de América, USA, USA. Y esa ciudad más antigua, absolutamente datada, tiene dos singularidades. Uno, que conserva su herencia española y que, fundada en 1565, tiene numerosos vestigios de esa presencia hispana, y además de, como todo lo que ocurre en Florida o parte, tiene playas paradisíacas y una naturaleza, llamémosla, exuberante, ¿no? Pues esto es San Agustín. Esta es la temática, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, en Florida, y también, colateralmente, de su fundador, Pedro Menéndez de Avilés, y de Avilés viene del nombre de una villa de aquí, de la Unión Europea, de la otra orillita, del Cantábrico, del norte de las Españas, o de las Españitas plurales. Es, por lo tanto, la temática de una ciudad de allá unida a otra ciudad de acá por este aspecto, y que además tiene la singularidad de aunar un hermanamiento de 100 años, y este año pasado, que estamos ahora en el inicio del siguiente, hubo ese relanzamiento fraternal de hermanamientos de estas dos ciudades, y tenemos sin duda la persona más interesante en este tema, que es una persona de aquí, de Europa, de España, de Avilés. Por eso era Pedro era Pero también, Pero Menéndez de Avilés. Y este señor, que fue concejal muchos años, ya nos lo comentará él, de su ciudad, que fue profesor y es historiador y miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, en fin, una gran semblanza de servicios a la colectividad, y también vinculándonos con Allende los Mares, con San Agustín, pues es don Román Antonio Álvarez González. Don Román Antonio Álvarez, sin duda un experto de referencia, y además tiene otros muchos libros que también pueden servir de conversatorio, de conversación, para que nuestros oyentes vean esos vínculos que son en gran parte desconocidos. Repito, que sepamos que al noroeste, digamos, de Florida, más arriba de Orlando, de Tampa y de Palm Beach, arriba, pues se encuentra San Agustín, donde tiene entre su escudo pues los Borbones, en el sentido de la etopa, el león y el castillo. Y luego él nos hablará de todo esto, porque era el asentamiento europeo más antiguo ocupado, y como ciudad, por los españoles, casi, dependiendo de las cifras, pues 50 y pico años, depende de si se toma Jamestown o los peregrinos, ¿no? Él es mucho más especialista. Yo soy un aprendiz de todo esto, pero también estamos hablando, por lo tanto, de lo que fue el adelantado de la Florida y demás. Esta es la presentación, que tiene, pues fíjense ustedes, unas historias desde la fuente de la eterna juventud, y todo lo que hubo frente a los hugonotes franceses. Y estamos en un tema para mí apasionante, porque es recordarle a hoy llamado pues bueno, la mayor potencia económica y etcétera, que son los Estados Unidos, que tuvo
este origen. Y vamos a hablar de esto con don Ramón Antonio Álvarez González, repito, historiador, profesor, escritor múltiple y de varios temas siempre interesantísimos, nacido en Avilés, y quisiera empezar por donde debíamos de tender los puentes, que es usted, como gran erudito de San Agustín y del hermanamiento de estos 100 años, ¿puede comentarnos un poco históricamente cómo fue esa ciudad del county de San Juan, de San Juan? Allí condado, le llaman condado viene de conde, obviamente. ¿Cómo fue ese asentamiento y las, digamos, expediciones y batallas que hubo lugar con los hugonotes y la Fuente Alterna de la Juventud? ¿Puede comentarnos esta raíz histórica y su vinculación con ella, si me permite, don Román Antonio Álvarez? Pues sí, mire, Pedro Menéndez acude a Florida por dos razones fundamentalmente. La primera, porque un hijo suyo, Pedro Menéndez era comandante de la Mar Océana y jefe de la, general y almirante de la flota española de Indias, y tenía un hijo suyo llamado Juan que se había perdido en una de las expediciones de regreso en el canal de Florida. Entonces tenía mucho interés en ir a ver si su hijo seguía vivo, porque era muy normal que muchas veces cuando se perdían, pues quedaban presos de los indios o quedaban por allí en algún asentamiento, y él pensaba que podía quedar vivo. Y por otro lado, pues recibe una orden del rey de expulsar a los hugonotes franceses que se habían asentado en la costa de Florida y que eran un peligro enorme para las escuadras españolas que venían de tierra firme y del Caribe, que regresaban a España, y también eran asaltadas en este canal de Florida, que era obligatorio para estas escuadras al regresar, y por lo tanto necesitaba liberar esas tierras de los hugonotes. Florida era en aquel momento una tierra que no tenía, España no le apetecía tampoco demasiado el conquistarla, porque era un lugar totalmente llano, lleno de lagos, de ríos, de junglas, de alligators, de mosquitos, sin ningún tipo de interés en cuanto a minerales, etcétera, y con unas tribus muy celosas de su independencia que durante todo el comienzo del siglo XVI, a los sucesivos españoles que se habían acercado por aquellas tierras, pues los habían echado a cajas destempladas, hasta el punto de que el rey había declarado aquella tierra pues una tierra no grata, ¿no? Pero al asentarse los franceses y atacar a los convoyes españoles que pasaban por el canal de Florida, dio la necesidad de reivindicar el reparto que se había hecho con la bendición del Papa, de que esa tierra era una tierra española y que le correspondía a España. Entonces se encarga Pedro Menéndez, por medio de unas capitulaciones, lo nombra adelantado de la Florida, y Pedro Menéndez va con dos escuadras, una que sale del norte, de Gijón y de Santander, y otra desde Cádiz, y se van al Caribe, y Pedro Menéndez tiene un encuentro con los franceses, varios encuentros, los derrota y funda un asentamiento español en la costa de Florida que llama San Agustín, porque la primera expedición española que posa el pie en Florida de estos hombres de Pedro Menéndez lo hacen un 28 de agosto, que es el día de San Agustín, y como usted sabe, los conquistadores y los colonizadores pues ponían el nombre a los asentamientos, el nombre del santo del día o el nombre del rey, y en este caso pues pusieron al asentamiento el nombre de San Agustín porque era el santo del día 28 de agosto. Aunque Pedro Menéndez desembarca el día 8 de septiembre, que es el día de la Virgen, el día de Nuestra Señora, y el día de la Virgen de Covadonga, y el día de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, y es el día que los americanos celebran el aniversario de la ciudad, el cumpleaños de la ciudad. Pero para los españoles la ciudad fue fundada el 28, que es cuando desembarcan los primeros marinos de la expedición de Menéndez. Y desde entonces, desde 1565, pues que se funda la ciudad, digamos, pues
esa relación pervive hasta tiempos actuales. Si bien la relación institucional entre Avilés y San Agustín, entre las dos ciudades, entre las dos instituciones que gobiernan las ciudades, tiene lugar en agosto de 1924. Por eso ahora se celebran los 100 años de esa relación. Se celebraron en 1924, en agosto del 24, los 100 años de esa relación, porque fue una vez que Florida forma parte de los Estados Unidos y demás, pues la relación entre los ayuntamientos, entre las instituciones representativas de ambas ciudades, pues tiene lugar en un encuentro que se hace en Avilés en agosto de 1924. Pues fenomenal. Y luego, una vez que ha reverdecido laureles y también raíces, me atrevo a preguntarte o preguntarle, porque es usted profesor y aquí hay que seguir. Puede tutearme perfectamente, ¿eh? No hay problema. Muchas gracias, pero bueno, intentemos. Es lo curioso que tiene el hispano, ¿no? Que podemos tutearnos e incluso más cosas. Don Román, hablamos de otra singularidad que se da y que es por lo que creí oportuno tener este podcast de Radio Mercosur, Enlace Iberoamericano, del grupo prensamercosur.org. Es la oportunidad de ese hermanamiento tan singular, porque no creo que haya muchas ciudades con esas profundas raíces, digamos, anglosajonas en el momento actual de Estados Unidos y de aquí, de España y de Europa, que tengan 100 años de hermanamiento. ¿Puede usted describirnos un poquito cómo surgió y cómo evolucionó todo este hermanamiento entre San Agustín y en este caso Avilés, ese hermanamiento que debido a esos 100 años pues se hicieron, y quisiera que hablara también sobre la exposición, el estimadísimo y referente fotógrafo artístico y Nardo Villaboy y el pintor Favila. ¿Podrías comentarnos un poquito todo esto y bueno, lo que supuso ese hermanamiento también con Paul Weber, que bueno, pues es una persona, digamos, similar a lo que tú representas aquí en esta otra orillita? ¿Podrías hablarnos de ese centenario hermanamiento, estimado don Román Antonio? Sí. Bueno, las relaciones entre Avilés y San Agustín, desde la fecha de su fundación, nunca se perdieron. Y San Agustín conservó siempre dos cosas. Primero, siempre fue una ciudad que estuvo habitada y siempre conservó la esencia española, hasta tal punto que, fíjese usted, cuando Fernando VII ordenó derribar todos los monumentos a la Constitución de Cádiz, una vez que volvió después de la derrota de Napoleón, los agustinianos, que tenían allí que eran todavía españoles, porque el pase de San Agustín a depender de los Estados Unidos se hizo a través del Tratado Adams-Onís, que fue de 1821. Entonces, cuando Fernando VII regresa, que manda... Para nuestra estimado Román, ya lo sé que es usted un erudito y yo soy un rampón historiador, pero para nuestra audiencia estamos hablando casi de 300 años, 280 y pico después de su fundación, o así, ¿no? Cuando los Estados Unidos hacen esas capitulaciones. Más o menos de qué estamos hablando, de cuántos años después. Pues fíjese usted, si San Agustín es fundado en 1565 y pasa a depender de los Estados Unidos en 1821, pues echamos la cuenta, 1821 menos 1565... Bueno, usted y yo somos de letras, digo, más de 200 años, vale. 256 años, sino quitando 17 que estuvo en manos de los ingleses, quitando 17 que estuvo en manos de los ingleses. Y siempre conservó, y le decía yo, que ese monumento a la Constitución, en 1815, cuando Fernando VII manda derribar todos, pues no lo derribaron, porque dijeron que lo habían pagado ellos y que ni hablar. Y conservaron ese monumento, que es el único monumento original a la Constitución de Cádiz que existe en el mundo. O sea que eso le hace ver el amor que ellos tenían a lo español y a no destruir nada de lo que proveniese de España. Y a pesar de la dependencia de los Estados Unidos y a que muchos españoles en ese momento se marcharon a Cuba, pero volvieron después a venir otros españoles también de Menorca. Hay una colonia menorquina muy importante que viene en el siglo XIX y se conservó en la arquitectura, en las
las costumbres, incluso en la presencia de familias españolas allí arraigadas, que conservan además toda la genealogía desde tiempos de los tiempos de la fundación. Se conservó esa esencia española. Y bueno, pues eso se rompe de alguna manera cuando se produce la guerra de Cuba, la guerra cuando España pierde las últimas colonias, y había un enfrentamiento, digamos, entre España y Estados Unidos, no solamente a nivel institucional, sino incluso entre las personas, porque hubo unas campañas muy fuertes en contra de la relación entre España y Estados Unidos, tanto en Estados Unidos con respecto a España, poniendo a España verde en todos los aspectos, y en España respecto a Estados Unidos. Entonces la opinión pública también estaba muy enconada en uno y en otro país. ¿Qué pasó? Que había muchos estadounidenses que admiraban la herencia y la cultura española, y muchos españoles que admiraban la democracia americana y conservaban vivo esa ayuda que los españoles habían dado a los americanos cuando se independizaron, porque España fue el país que más ayudó a la independencia de los Estados Unidos, mucho más que Francia, a pesar de que los americanos todavía reconocen más a Francia que a España, pero fue España mucho más beligerante y ayudó mucho más. Entonces, ese grupo de españoles que conservaban esos lazos de amistad vieron una disculpa para recuperar esa relación en una efeméride que fue el 350 aniversario de la muerte de Pedro Menéndez. Pedro Menéndez muere en 1574 y con motivo del 350 aniversario de la muerte de Pedro Menéndez, pues en Avilés se organiza el traslado de los restos del conquistador de la Florida y del fundador de San Agustín de un mausoleo provisional a uno nuevo que se había construido por parte de un artista valenciano, Manuel García González. Y entonces se organiza un traslado con una serie de eventos muy importantes, y se invita a la ciudad de San Agustín, y la ciudad de San Agustín responde afirmativamente, porque ya previamente en 1919 se habían celebrado de forma conjunta el 400 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez. Lo habían celebrado también juntos, y ahora 5 años más tarde vuelven a querer celebrar juntos este 350 aniversario de la muerte del fundador, con estos actos del traslado de los restos de Pedro Menéndez. Y con ese motivo, pues viene una delegación americana, porque vienen representantes del gobernador de Florida, 2 representantes, vienen representantes de la ciudad de San Agustín, y viene incluso el embajador de los Estados Unidos en España en ese momento, que era don Alexander Pollock Moore, que es la primera vez que un embajador americano visita Avilés. Y por parte de España, pues está la representación del rey, que lo hace en la persona del general Álvarez del Manzano, que era el capitán general de la 7ª región, la representación, digamos, de la región de Asturias, lo que vendría a ser allí en Estados Unidos el estado de Florida, por medio del general Zubillaga, y la representación de la ciudad por medio del alcalde de Avilés y la corporación avilesina. Es decir, que en ese encuentro se dan los 3 niveles de la administración americana y de la española confluyen aquí en Avilés. Y bueno, pues es la primera vez, por ejemplo, que unos soldados americanos junto con soldados españoles participan en un acto oficial, que es el acto del traslado de los restos de Pedro Menéndez desde el ayuntamiento hacia el nuevo mausoleo que se le había preparado. Y bueno, ahí arranca, digamos, en 1924 nuevamente esta unión entre los dos países, porque después a la delegación americana la recibe el propio rey Alfonso XIII en el Palacio de la Magdalena de Santander, a donde se desplaza expresamente para recibirlos, y el jefe de gobierno, que era el general Miguel Primo de Rivera, pues también lo recibe allí a la delegación americana. Y ahí comienza una nueva relación que cristaliza, curiosamente, 10 días más tarde, con un tratado comercial importantísimo, que es el que la ITT, la famosa empresa norteamericana, pues consigue la concesión por parte del gobierno de España para
la extensión de la red telefónica a todo el territorio nacional. Es decir, que no solamente fueron relaciones diplomáticas, sino también relaciones comerciales, y ahí empieza una nueva relación entre España y los Estados Unidos que se ha mantenido hasta hoy. Y después ya, bueno, pues podemos entrar ya en lo que pasó a partir de 1924. Esa nueva relación que se abre, que rompe con ese periodo de aislamiento y de enfrentamiento que había surgido a raíz de la Guerra de Cuba en 1898. Ahí hay pues 25, 26 años de enfriamiento de las relaciones, y gracias a estos actos que tienen lugar en 1924, pues Avilés y San Agustín van a ser, digamos, el foco, el centro de gravedad, el eje vertebrador de las relaciones entre España y los Estados Unidos. Están en el centro, en el foco de esa relación, están Avilés y San Agustín, y han permanecido así durante todos estos 100 años que dura la relación, y que, bueno, se han producido pues diversos acontecimientos que, como usted comprenderá, 100 años dan para mucho. Pues me parece interesantísimo, y antes de pasar a preguntas de otros acentos más melódicos que el mío, como mexicanos, ecuatorianos, etcétera, quisiera decirle dos cuestiones previas a esa digamos, preguntas de nuestros corresponsales. Se me ocurre que hubo una exposición en San Agustín donde estuvieron estos, digamos, fotógrafos conocidos, como es nuestro, digamos, Nardo Villaboy, y también pictórica de Favila, etcétera. ¿Puedes hablarnos, estimado Román Antonio Álvarez, puedes hablarnos de esta exposición del centenario como descriptiva? Porque, bueno, ellos son muy discretos y los artistas, pues parece que prefieren expresarse a través de sus obras más de que sus palabras. Usted y yo somos un poco lenguaraces en el buen sentido, de letras. Usted es historiador, que le voy a decir, y yo soy un poco abogado. Bueno, mucho mejor usted, servidor. ¿Puede hablarnos, por un lado, de esa exposición, y por otra, y que creo que por eso vamos a darle un poquito de suspense a nuestros oyentes y escuchantes? Además de esa exposición, luego quisiera que hablara y nos daría pie al libro que usted escribió sobre las hazañas de don Pedro Menéndez, el de Avilés. Usted escribió un libro que casi debe ser el inicio de un documental, una película, un cómic. Vamos a hablar, por lo tanto, de esa exposición y del libro inmediatamente. Dígame un poquito de esa exposición fotográfica, pictórica, etcétera, en qué tal acogida tuvo todo esto del centenario, y luego hablamos del libro. Bueno, pues mire, con Nardo Villaboy escribimos, yo escribí un libro y él puso las fotografías, un libro en 1915, en 2015, que se titula el 90 años de dos ciudades hermanas, Avilés y San Agustín, que fue un libro que con motivo de el 450 aniversario del hermanamiento y demás, pues presentamos en San Agustín. Fue un encargo de la Sociedad de Ciudades Hermanas de San Agustín, y con la visita que estuvo allí el actual rey de España y la reina Leticia, pues fue un regalo que le hizo la Sociedad de Ciudades Hermanas al rey y a la ciudad de San Agustín. Y ya entonces Favila estuvo también allí, porque Favila hizo un cuadro que regaló la Casa Real a la ciudad de San Agustín, un cuadro de Pedro Menéndez que está enmarcado en la ciudad de Avilés, o sea, tiene como fondo la iglesia de San Nicolás. Y al gobernador de Florida, que también acudió a ese acto, la Casa Real le regaló una escultura de Favila, que es, digamos, la proa de un barco, la mura de un barco, y Pedro Menéndez descendiendo con una bandera hacia tierra, ¿no? Esos son, digamos, los dos regalos que le hizo la Casa Real de España a la ciudad de San Agustín y al estado de Florida, obra de Favila. Y ya en aquellos momentos se había preparado una exposición para presentar en Miami, que finalmente pues no se llegó a concretar. Me permite un poquito de cuña, don Román, porque usted ha comentado algo que fue muy relevante, y creo que, además de hombres y mujeres como usted, que siempre han sido baluarte del hermanamiento, de la fraternidad, de los enlaces con la otra orilla, y ¿qué le voy a decir?
pues lo que representa esta obra de Pedro Menéndez de Avilés. Me permitiría unos minutitos antes de pasar, repito, las preguntas a los corresponsales y para que tener otro acento, este pequeño reportaje sobre lo que con muy buen criterio has hablado, Román, o profesor Román, sobre esa visita real que yo creo que fue un antes y un después, un parteaguas que dicen por Allende los males. Me permite esta cuña y luego seguimos hablando de esto que supuso la exposición, porque creo que es muy importante que vean lo que supone San Agustín, etcétera. Hay un reportaje que quisiera exponer. Con tu permiso, unos segundos y luego volvemos a retomar este tema de la exposición y de tal. Ahí va. San Agustín es una pequeña ciudad portuaria en la Florida y es catalogada como la más antigua de los Estados Unidos, lugar en donde se registró el primer asentamiento de la corona española en este país. Durante la semana se han realizado varios eventos conmemorando su fundación hace 450 años y como invitados especiales asistieron los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia. Danay Rivero con los detalles de la visita real. San Agustín se vistió de gala con la visita de los reyes de España, quienes asistieron para celebrar el 450 aniversario de la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fueron recibidos por habitantes un tanto diferentes a los de aquel 1565, cuando era territorio español, pero con mucho sentimiento de patriotismo. Los reyes de España aquí no se ve todos los días y estamos aquí muy lejos de nuestra tierra y todo lo que sea de España lo queremos. A la reina, al rey, a las niñas, que son muy lindas, y muchos besos. Sus majestades los reyes recorrieron lugares emblemáticos como el castillo de San Marcos. En la fortaleza los recibieron voluntarios vestidos con trajes de la época de la milicia de la guarnición. Pero lo que realmente emocionó la muchedumbre que estaba fuera de la plaza de la Casa de Gobierno fue el saludo de los monarcas desde el balcón. ¡Viva San Agustín! Luego se trasladaron a la Basílica Catedral de San Agustín, donde realizaron una oración de bendición y se le dedicó a la corona española la renovación de las campanas de la Iglesia Católica más antigua del país. Como ve usted, atestigua esas profundas raíces que tenemos. Y entonces quisiera que hablara de ese 100 hermanamiento, porque aquí estamos hablando de esa visita que tú que comentaste, y entonces que me sigamos por un lado con esa exposición y por otro, porque tenemos mucho que hablar todavía, del libro de las hazañas de don Pedro Menéndez de Avilés. Podríamos terminar ya y perdóname que esta interrupción creo que fue porque tú dijiste la importancia de la visita de los monarcas, etcétera. En esa visita estuvimos Nardo Villaboy, Fabila y yo mismo, Sí, puedes acercarte un poquito más al micro, es lo que tiene el directo. Acércate un poquito más al micro y un poquito más alto. Sí. Acércate más al micro, gracias. ¿Estuvisteis ahí, Nardo Villaboy y estuvimos los tres pintores y fotógrafos? Porque ya te conté cómo, presentamos el libro y presentamos pues estas dos obras de Fabila. Y ahora, con motivo del centenario, pues Nardo Villaboy y Fabila pues prepararon una exposición compuesta por fotografías y la interpretación fotográfica, pictórica de la fotografía de San Agustín de la Florida. Y bueno, pues estuvo allí en la Sociedad de Amigos del Arte, que tienen una sala expositiva impresionante, pues estuvieron allí pues casi durante un mes exponiendo esta obra. Y bueno, pues allí en San Agustín hay una colonia de artistas que fue la que fundó la Sociedad de Arte de San Agustín, que proviene ya de 1924, tiene también 100 años de antigüedad, porque fue fundada por uno de los que visitó Avilés en aquella época, a imitación de lo que fue la colonia de artistas de Muros, que se dio aquí en la zona de la desembocadura del Nalón a finales del 19 y principios del 20. Él conocía todo esto y llevó esa idea para allí, para San Agustín, y creó allí una sociedad de amigos del arte que fue la que acogió la exposición de Fabila durante estos meses pasados allí en San Agustín, pues conmemorando de alguna manera ese enlace no solamente institucional, no solamente diplomático, sino también artístico que hubo entre Avilés y San Agustín, con esa conexión de las colonias de artistas a modo de la colonia de arte de Barbizón, que fue la que
que, digamos, dio pie a esta nueva forma de entender el arte, de pintar al aire libre, captando la luz, captando la importancia de la luz. Pues bueno, eso se rememora otra vez nuevamente la luz, tanto en la fotografía como en la pintura, a través de esta exposición de Nardo Villaboy y de Favila, que se ha hecho con motivo del centenario de la relación entre las dos ciudades allí en San Agustín. Muy bien, yo querría decir a nuestros escuchantes que creo que a lo mejor puede haber alguna confusión. Una cosa es el hermanamiento, que es el centenario más o menos el año pasado, repito a nuestros oyentes, el hermanamiento entre donde nació Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida que fundó San Agustín, el hermanamiento entre esas dos ciudades que también las celebramos, y otra cosa es la celebración, por ejemplo, de nuestros monarcas de la fundación de San Agustín. ¿No es así? Pues si me permites... si me permite, don Román, voy a pasar la palabra a don Roberto Ceballos con ese maravilloso, alegre y educadísimo acento que tienen los veracruzanos y que también está mucho en Ciudad de México y que tiene, en fin, una gran proyección turística y artística, sus revistas y digamos sus intereses, incluido no solo México, sino Latinoamérica, y don Roberto Ceballos, que a veces no sé dónde está, otras veces está por Querétaro, en fin. No sé, quisiera comentar alguna cuestión a nuestro querido invitado, don Román, y a ver qué se le ocurre, porque Veracruz también está muy unida como el puerto natural y de siempre, de entrada desde el origen digamos, del encuentro entre esta orillita y la otra. Dígame, don Roberto, ¿qué hay por ahí? Muy buenos días a todos los radioescuchas, con el gusto de saludarlos. Primero que nada, don Román, un privilegio escucharlo. Hoy en el marco de la celebración, estamos todos los que de alguna manera ponemos un granito de arena, estamos hoy con manteles largos. La ONU, un día 13 de este mes, febrero del 2012, nombró el día de hoy como Día Mundial de la Radio. Y bueno, gracias a nuestro director Gilton, a Carlos Castañeda, a don Javier, a todos los que, Humberto Benedetto, Brigitte, los que hacen posible que esto suceda, mi más grande reconocimiento y mi fraternal abrazo para todos. Y bueno, sigo muy pendiente de la narrativa de la fundación por don Pedro Menéndez de la ciudad de San Agustín, y también muy pendiente del hermanamiento que se dio por los 100 años, en donde se conmemora este nuevo episodio en la historia de este gran pueblo. Y yo creo, hoy, como me lo preguntaba mi amigo Javier, hoy desde la antigua Villa Rica de la Verdadera Cruz, que este año cumplimos 505 años también de la llegada de Hernán Cortés aquí a nuestro continente. Bueno, tenemos muchas cosas en común, aparte del idioma. Yo creo que la gastronomía, la comida, los usos y costumbres, nuestra religión, los santos que nos cobijan hoy al amparo de nuestras oraciones. Bueno, es un privilegio conocer todo esto gracias a don Román. Sigo pendiente y les mando un fuerte abrazo a todos. Ceballos, señor Ceballos, ¿me oye? A sus órdenes, sí, claro que sí, fuerte y claro. Bueno, no sé si sabe usted que su apellido Ceballos, proviene de Santander, de Cantabria. Es el topónimo de un lugar de allí donde surge el apellido Ceballos. Y, o sea que sus antepasados son cántabros, sin lugar a dudas. Igual que lo son también los de el anterior presidente, señor López Obrador, cuyo abuelo era de Cantabria. Sus antepasados no sé hasta dónde se remontan, pero desde luego Ceballos es un apellido de origen cántabro. O sea que fíjese, la relación esa que usted aludía llega hasta la sangre que usted lleva en las venas, ¿eh? Me queda muy claro, sí lo creo. Mi abuela casó con el abuelo y ellos venían exactamente de parte de Santander y de las Islas Canarias. Eran canarios también los descendientes a los que yo pertenezco. Y se asentaron en una provincia de Veracruz que se llama Córdoba, Veracruz, en donde hace algunos años se firmaron los tratados de Córdoba, en el Hotel Ceballos. El Hotel Ceballos son
hotel ícono en este país precisamente por ese detalle. Sí, pues es una familia noble de Cantabria, de donde proviene, digamos que coge el apellido del nombre de la localidad de Ceballos, allí en Cantabria. Muy probablemente sí, maestro. Sigo al pendiente de sus comentarios. Muy bien. Muchas gracias, don Roberto. Y tenemos también otro acento, sin duda, extraordinario, que es el portuñol o el español, que habla muy bien, pero con ese ritmo de samba y de batucada que tenemos a nuestro director Gilson Carmini Dantas, que puede que con su interés siempre por estos vínculos, desde este gran gigante en todo tipo de cuestiones que es Brasil, 17 Españitas caben ahí, y con una gran gastronomía también y cultura, y pues podría comentar algo a nuestro invitado, don Román, sobre la temática de la ciudad más antigua de San Agustín y su vinculación con Pedro Menéndez de Avilés y por lo tanto de Avilés. Dígame, don Gilson. ¿Cómo está mi querido hermano Javier? Un saludo para nuestro querido invitado Ramón. Y dentro de todo eso, ¿no? Escuchando esa historia fantástica aquí, que uno cierra los ojos y tenta imaginar cómo fue todo eso, una época de descubrimiento, principalmente de nuestros colonizadores, ¿no? Acá también tuvimos los portugueses, ¿no? Y todo más, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros saber un poquito cómo está el día de hoy San Agustín, ¿no? Creo que es una de las ciudades que tiene que ha evolucionado muchísimo durante los años, ¿no? Y nosotros, a través del documental ahí que pasó Javier rápidamente, ¿no? Muestra el amor que tiene la gente por el pueblo español, por su rey, y el respeto que tiene a la bandera española, ¿no? ¿Cómo usted ve esa colonización, ¿no? española en un territorio que es tan hoy imponente hacia el mundo, ¿no? Y principalmente, ¿cuáles son los principales proyectos, ¿no? para que se pueda hermanar cada vez más ciudades como esa, que son prácticamente, tiene la edad de Brasil? Brasil tiene 1500 años, ¿no? Fue descubierto en el año de 1500, pero de igual manera 400, casi 500 años son muchísimos tiempos, ¿no? Entonces la pregunta nuestra sería esa, ¿no? ¿Cuáles son los principales proyectos? Nosotros estábamos ahí también esperando Nardo Villaboy, ¿no? para poder también hacer una pregunta, pero infelizmente no viene. Entonces eso sería nuestra curiosidad. ¿Y qué curiosidad, qué plato típico tiene de esa región? Y alguna curiosidad que usted nos pueda dar sobre ese local que no se encuentra en lugar ninguno del planeta. Esa sería nuestra pregunta, mi querido Ramón. Pues mire, San Agustín conserva la memoria española de una forma que es hasta emocionante. Yo la primera vez que fui a San Agustín, estaban conmemorando, era en febrero, el 17 de febrero se cumple años Menéndez. Es el día, Menéndez nace en 1519, un 17 de febrero de 1519, y ellos todos los años conmemoran el nacimiento de su fundador, todos los años, y hacen una serie de fiestas impresionantes. Yo llegué allí para invitado, como concejal que era, como representante de Avilés, y quedé impresionado porque estaba la ciudad llena, pero llena, cuando le digo llena es que llena absolutamente de banderas españolas por todas las calles y por todo. Hay un puente que se llama el Puente de los Leones que une lo que es San Agustín con la isla Anastasia, allí en la desembocadura del río San Jones, y el puente entero, pasamos por el puente con banderas a ambos lados, que se te pone la piel de gallina porque dices, bueno, estoy aquí a una distancia enorme de mi país y veo banderas por todos lados. Y me permite, Román, me permites dos cositas. Una previa, que puedas hablar más cerca del micro, un poquito más alto, y eso es el directo. Y segunda, oye, siguiendo en tu historia de la gran acogida de ese día, también que no se nos olvide
que siendo una población pequeña, comentar a nuestra audiencia cuántos millones de visitantes tiene esa pequeña ciudad. Si pues me permites, sí. La ciudad tiene una población que oscila entre 15 y 20.000 habitantes. Esa es la población de censo. Y sin embargo recibe al año unos 2 millones de visitantes. Es decir, que tiene una cantidad, es una de las ciudades que más turistas, tanto exteriores como interiores, me refiero a gente de los Estados Unidos, pues tiene. Es decir, es una ciudad que, con una cantidad de turistas impresionante, porque ahí se mezclan además dos cosas. Una es la herencia española y las tradiciones que ellos conservan, porque además, pues por ejemplo, cuando se celebra el día del cumpleaños de la ciudad, pues hacen un desembarco con naves de vela en la bahía, y con personas, con un personaje caracterizado de Pedro Menéndez y toda la parafernalia de la gente que acompañaba a Pedro Menéndez, tanto frailes como mujeres, como marinos y tal, desembarca en la tierra de Florida, en el sitio en donde está ahora pues la misión del Nombre de Dios, que fue el sitio donde se dio la primera misa, toma posesión del territorio, se celebra una misa que está el obispo de San Agustín, porque San Agustín es diócesis, entonces recrean toda esa historia de España con multitud de actos a lo largo del año, pero no solamente eso, sino que San Agustín, hubo un señor que era muy rico, que se llamaba Henry Flagler, que era de Nueva York, y que descubrió que allí en San Agustín era un sitio ideal para que la gente fuese, sobre todo la gente que iba cumpliendo años, a pasar la vejez, porque tenía muy buen clima. Y entonces este señor, que era el socio de Rockefeller, pero él era el que realmente tenía dinero, no Rockefeller, pues creó instaló un ferrocarril desde Nueva York hasta San Agustín, y creó toda una serie de hoteles y de construcciones que son hechas en ladrillo rojo, que son característicos, que son una auténtica preciosidad. Donde hoy está el Flagler College, que es una universidad, pues eso era el Hotel Córdoba, que era una edificación hecha a imagen y semejanza de la Alhambra de Granada, pero tiene además, donde está ahora el ayuntamiento, que era el Hotel Alcázar, tiene el Hotel Casa Mónica, que era donde estaban los Correos, que es uno de los hoteles que está en la lista de los 100 hoteles más importantes del mundo. Es decir, que tiene una serie de instalaciones en ladrillo rojo, que son una auténtica preciosidad. Estas dos cosas combinadas, pues ha hecho que San Agustín, desde principios del siglo XX, atraiga a una cantidad de turistas impresionantes. Y entonces, bueno, pues allí hay comida europea, o sea, allí se comen platos europeos, allí, por ejemplo, el pescado, pues se come, y los mariscos, que allí en la zona del Caribe, como ya saben, vamos, en toda esta zona hay muy buenos mariscos, muy buenas, ¿cómo se llaman estas? Andaricas o... las ostiones. Ostras y las pinzas de los... no sé cómo se llama, vamos, crabs, creo que son crabs. Sí, bueno, bueno, todo tipo de mariscos, vamos. Gambas, entonces, camarones, cacamaya. Como las gambas, pero las grandes, hombre, las cigalas no, mayores, ¿cómo se llaman? Lubricantes, bogavantes. Sí, bogavantes y langostas, las famosas langostas del Caribe. Allí hay unas langostas impresionantes. Y bueno, pues después es una ciudad que todo lo que se llama el condado de St. John's, pues tiene unos impuestos muy bajos, con el fin de traer inversiones. Y hay también pues industrias relativas en todo el condado de St. John's, que San Agustín pertenece al condado de St. John's, pues hay industrias dedicadas al aluminio, hay también destilerías, hay fábricas de chocolate. Es decir, tienen también, aparte del turismo, tienen una serie de industrias transformadoras
transformadoras que son muy importantes. Y bueno, pues tiene una proyección a nivel de los Estados Unidos muy grande, porque todo el mundo sabe que San Agustín es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, pese a lo que digan los descendientes de los ingleses de la otra, que no es verdad, porque se creó 60 y pico años después. Y bueno, pues es una ciudad que de cara al turismo empezó mucho antes que Miami, que la costa sur de Florida. O sea, el turismo en Florida empieza en San Agustín y después se extiende ya a toda la parte sur de Florida, pero empieza allí. Y claro, como tiene monumentos de la época española, tiene todo lo que es el fuerte de San Marcos, el castillo de San Marcos, que está hecho en coquina, toda la muralla de la ciudad que se conserva, que está hecha en coquina, tiene las edificaciones de las casas con corredor típicas asturianas que se trasladaron allí y que se conservan perfectamente, tiene la catedral, que es típicamente española, el monumento a la Constitución, la casa del gobernador, tiene multitud de monumentos de la época hispana, y después tiene todos estos monumentos de la época de Flagler, que son una preciosidad, son los monumentos rojos, que cuando tú ves una postal de San Agustín, pues son los que destacan, porque son los que son un poco más altos. San Agustín ahora no permiten construir en altura, los más altos son los que hizo Flagler en aquel momento y que destacan sobre el horizonte de San Agustín como los monumentos rojos de San Agustín. Muy bien, pues tenemos una pregunta, seguro que ya va transcurriendo el tiempo y tenemos corresponsales digamos, interesantes para que muestren en este radio podcast Enlace Iberoamericano de Radio Mercosur, para que nos muestren sus inquietudes, porque claro, usted como docente y erudito entra en detalles y a lo mejor dicen que los árboles no dejan ver el bosque, y yo tengo desde Cali, la preciosa y paisa Cali de Colombia, a Paola Castañón, que desde esta visión de uno de los idiomas hispanos más bellos, que es el Colombia, y desde el país de la belleza, y desde Cali, que tiene además también raíces en ella de familia de Medellín, y desde Cali y cerca del lago, y protectora y promotora en Instagram de Lago Calima y de ese turismo mágico de los pueblos mágicos. Esta estimada Paola seguro que tiene alguna pregunta o comentario sobre la temática de hoy, que estamos tratando de la ciudad más antigua de los Estados Unidos y su vinculación con Pedro Menéndez de Avilés y por lo tanto de la Villa de Avilés. Dígame, doñita Paola Castañón, ¿qué se refiere usted a este tema? Buenas tardes, especial saludo para todos nuestros amigos, colegas. Gracias, Javier, por invitarme a Enlace Iberoamericano. Por supuesto, un especial saludo para todos nuestros oyentes y nuestros invitados de hoy. ¿Cómo están? Bueno, yo tengo por acá una pregunta para el señor Román. Este año se conmemora 100 años del hermanamiento entre Avilés y San Agustín, ¿verdad? ¿Cómo nació esta relación y qué importancia ha tenido en términos culturales e históricos? Cuéntenos un poco. Pues muchas gracias, Paola. Pues ya le digo que la relación entre Avilés y San Agustín nace desde el primer momento en que la ciudad se funda, o sea que es más antigua de 100 años realmente, porque los primeros pobladores de San Agustín fueron españoles e indígenas, que pronto se mezclaron, porque enseguida ya las actas de bautismo nos señalan que a los pocos años ya nace el primer niño que es mezcla de español e indígena allí en San Agustín, y se prolonga durante todo el tiempo hasta el momento actual sin interrupción. Lo que nace hace 100 años es la relación institucional entre los gobiernos de las dos ciudades, y nace con motivo de ese encuentro que se produce como una voluntad de acercamiento después de la guerra que había tenido España con Estados Unidos cuando se pierden la isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las Islas Ladrones, etcétera, y se habían enfriado las relaciones entre España y los Estados Unidos hasta tal punto que
éramos casi enemigos. Entonces hay un grupo de personas importante en Estados Unidos y otro grupo importante de personas en España que no aceptan este enfrentamiento y que luchan por acercar otra vez a los dos pueblos a la amistad, a la senda de la amistad. Uno de ellos era un asturiano, Ángel Cuesta La Madrid, que era tabaquero, que estaba asentado en Tampa y que había luchado en la guerra de Cuba y que después se asentó en Estados Unidos y que, bueno, pues él se sentía estadounidense y español y por lo tanto sufría mucho con ese enfrentamiento que tenían los dos países, ¿no? Y otro era, pues, John Batterson Stetson, que era el hijo de un industrial norteamericano, el creador de los famosos sombreros Stetson, que son estos sombreros que llevaba John Wayne en las películas del oeste, son como los Ferrari de los sombreros, son los sombreros más caros y más buenos, digamos, de todos los sombreros americanos. Pero este hijo, John Batterson Stetson Jr., pues él no le gustaba seguir con el tema de los sombreros, le gustaban las ciencias humanas y la historia, y fue un erudito historiador que admiraba mucho toda la cultura española y todo lo que había hecho España, no solamente en Florida, sino en toda Hispanoamérica, todas las universidades, todas las iglesias, todas las leyes que se habían realizado, el mestizaje español, etcétera, etcétera. Él admiraba la cultura española. Y estas dos personas, una norteamericana y otra española, junto con un grupo muy nutrido de estadounidenses y de españoles, fueron los que trabajaron por que este encuentro en 1924 tuviese lugar. Y este encuentro, que se hace aquí en España, conmemorando el 350 aniversario de la muerte de esta persona, Pedro Menéndez de Avilés, que une a San Agustín y Avilés, porque nace en Avilés pero funda San Agustín, conmemorando este 350 aniversario de la muerte del fundador de San Agustín, Pedro Menéndez de Avilés, pues hacen un traslado del cadáver desde un mausoleo que tenía provisional hacia uno nuevo que le hacen en ese momento, y esa disculpa es la que hace que una delegación americana venga a Avilés y traiga una representación de las tres niveles de administración que hay en el país americano. El presidente de los Estados Unidos, el presidente del estado de Florida y la ciudad de San Agustín. Y por parte de España, el representante del rey en ese momento, el representante del gobierno, que era el gobernador de Asturias, y el representante que era el alcalde de Avilés. Esos tres niveles de administración se unen y ese es el momento mágico que se produce aquí en Avilés, en donde las relaciones de Estados Unidos y de España, que habían quedado cortadas, adormecidas o incluso postergadas con la guerra de 1898, con la guerra de Cuba, vuelven nuevamente a reactivarse y a partir de ahí, pues ya van a ser unas relaciones, digamos, normales y amistosas, y todo eso gracias a Avilés y gracias a San Agustín, que fueron las dos ciudades que se rebelaron contra su destino de ser enemigos, que era lo que les tocaba después de la guerra, y dijeron: no queremos ser enemigos. San Agustín es España, parte de España, porque tenemos la herencia española en nuestra sangre, en nuestras venas, y queremos seguir siendo amigos de España, y queremos seguir siendo amigos de Avilés, y Avilés pues no podía renunciar a su hija, que era la ciudad hermana de San Agustín, fundada por avilesinos, no solamente por Pedro Menéndez, y esa voluntad de San Agustín y de Avilés de seguir siendo hermanos y de seguir siendo juntos fue lo que propició este encuentro hace 100 años, que se ha mantenido vivo, totalmente vivo hasta ahora, y que el mayor logro yo creo que es el intercambio de estudiantes, de jóvenes estudiantes, de adolescentes que vienen cada año de San Agustín a Avilés y viven aquí en Avilés durante un mes en casa de estudiantes españoles, de estudiantes avilesinos, y después esos estudiantes avilesinos van allí a Estados Unidos, a San Agustín, a vivir en casa de esos americanos a los que ellos acogieron, y que van a ser ya amigos para siempre durante toda su vida, de tal manera que cuando se casan o lo que sea, se invitan unos a otros a la boda y permanecen unidos. Entonces, algo que empezó con una guerra en donde españoles y americanos se mataron, se hicieron daño, pues ahora los jóvenes españoles y los americanos pues son amigos y lloran y ríen juntos gracias a esta relación tan importante de las dos ciudades. Pues extraordinario su pasión, su entusiasmo, su pedagogía
En definitiva, muchas gracias. Nuestros oyentes, dime, Paola, solo una cuestión que no puede quedárseme en el tintero y ahora me lo comentas si quieres, Paola. Tenías alguna otra pregunta, pero mira, tengo miedo que se nos olvide algo para mí clave porque conozco a don Román, profesor Román Antonio Álvarez, y con su tremenda capacidad de divulgar, me permitís, porque luego tiene que entrar también Buenos Aires, y Paola, me permites esta cuestión. También tenemos otros, como es en Ecuador, y se nos está apurando el tiempo. Procuremos de ser en las preguntas y yo el primero, y sobre todo en las respuestas un poco más, digamos, respetuosos con el horario de nuestro podcast y radio podcast, y yo tengo esa tremenda defecto de alargar mucho mis intervenciones. Quería dentro de sus obras, como es Las hazañas de Pedro Menéndez de Avilés y otras muchas que tiene usted presentadas como ensayos históricos, hay una que es de especial relevancia y que hablamos por encima y que me llama tremendamente la atención y creo que es muy de reseñar a nuestros oyentes. Desde Enlace Iberoamericano usted escribió un ensayo histórico maravilloso que es Las huellas de Sefarad. Para nuestra audiencia, así hago la pluma, diré que Sefarad son la comunidad de judíos en el exterior que mantuvieron un español arcaico medieval y que conservaron esas raíces y siempre añoraron a Sefarad, y ya en la democracia tienen la posibilidad de adquirir la noble nacionalidad, y el gran pueblo que fue el judío aquí en España, con grandísimos sabios, etcétera, usted lo recopiló en la zona esta de Avilés, con lo que supuso, como cuando usted era concejal de Cultura, don Román Antonio, que ese ensayo histórico de las huellas de Sefarad a mí me llamó la atención porque sospecho que con hipótesis a priori, digamos, un poco presumidas, yo también le doy la razón en ese ensayo hablando de los judíos y de Sefarad, o sea, de la expulsión de los judíos de España, precisamente cuando se descubre América. Usted habla de que los orígenes de Colón que se pierden y del Cristóbal Colón, el llamado descubridor, en cualquier caso el que estableció la ruta histórica más clara, pues los orígenes de Cristóbal Colón puede que provengan de ese pueblo judío sefarad y por lo tanto puede usted argumentarnos un poquito porque él siempre se pierden en las brumas los nacimientos y hay una ocultación, hablan portugués, pero por otra parte nunca, fíjese que era ya un personaje relevante que fue recibido en Granada por los Reyes Católicos, y digo esto para que usted, como es tan conocedor del tema, comprenda que este es un programa divulgativo. Entonces, ¿pudiera usted argumentar que Cristóbal Colón, en esa bruma de sus nacimientos y orígenes, aunque todo esto de Génova y tal, que pudiera ser un descendiente de judíos de sefardíes, de Sefarad, y por lo tanto honrar a nuestra hermana y cultural fraternal, ya desde el Antiguo Testamento hasta hoy, cultura de los sefardíes? ¿Puede hablarme de Cristóbal Colón y ese origen? Mire, Sefarad es el nombre que daban a España, que le dan a España los judíos que vivieron aquí y que fueron expulsados, porque era el nombre que en la Biblia, en el capítulo de los Reyes, cuando Salomón recibía los barcos con maderas y con metales preciosos para el templo, pues hablaba de los barcos que venían de Sefarad, que era la península ibérica. Y aquí en Sefarad se asentaron judíos mucho antes de la época de Cristo, de tal manera que cuando la Inquisición perseguía a los judíos, los obligaron a que o se convertían al cristianismo o se tenían que marchar. Entonces, y a los que se convertían al cristianismo los vigilaban para que no siguiesen haciendo prácticas judías de su religión. Pero en todas estas persecuciones y en todos estos juicios que hacían los judíos españoles, les decían a los obispos españoles, les decían que los judíos, porque los condenaban como pueblo maldito por haber matado a Jesucristo, que era otro judío.
Pues, y ellos decían que los judíos españoles que no tenían nada que ver con eso, porque ellos ya estaban aquí desde la época de Salomón, y que los descendientes de judíos españoles que no habían estado en Palestina cuando Cristo murió, que por lo tanto nada tenían que ver. Y bueno, pues el mito Cristóbal Colón y el mito de Cristóbal, del nombre Cristóbal, que está relacionado con los conversos, porque claro, aquí en España en principio cuando se expulsa a los judíos, aquí en España no quedan judíos, porque o se convierten al cristianismo o se tienen que ir. Y los que regresan muchos de los que se marcharon, regresan porque se convirtieron nuevamente, o sea, porque se convirtieron al cristianismo, por lo tanto ya son cristianos, son los que llamaban cristianos nuevos, ¿eh? Pero claro, muchos de ellos no renunciaron a su propia religión y seguían de alguna manera, pues, digamos que practicando su religión. Y a todo esto del ocultamiento y de los conversos, que es realmente a lo que nos estamos refiriendo con Cristóbal Colón, está muy relacionado el nombre de Cristóbal, porque ¿quién era Cristóbal? Aquí llamábamos San Cristóbal. Pues Cristóbal era Cristóforo, era un gigantón de origen palestino que cuenta la tradición que había llevado al niño Jesús a hombros para atravesar un río. De hecho, Cristóforo es un nombre que significa el que acarreó a Cristo, el que trasladó a Cristo. Y se representa a Cristóbal, se le representa con un niño Jesús en el hombro, un palo y atravesando unas aguas, un riachuelo. Ese es Cristóbal. Entonces, él decía que ese niño, que era un niño menudo, que era un niño de 5 o 6 años, es como se le representa, que sin embargo que pesaba muchísimo, porque llevaba en sí todos los pecados del mundo encima, que viene para redimirnos de todos los pecados del mundo. Entonces, los judíos se identifican en Cristóbal porque Cristóbal era un judío, que lleva encima la pesada carga de Cristo, del cristianismo. Y ellos, que eran perseguidos por el cristianismo, pues se sentían como identificados con Cristóbal. ¿Entiende usted? Entonces el nombre de Cristóbal empieza a aparecer en las comunidades judías ya desde los primeros momentos en que se produce la expulsión. Y hay muchos judíos, hay muchos ejemplos de conversos y de familias judías que tienen de nombre Cristóbal. Y concretamente Cristóbal Colón, pues hay, por ejemplo, Simón Wiesenthal, en su libro Operación Nuevo Mundo, pues habla del origen judío, y allí lo argumenta detalladamente, de Cristóbal Colón. Pero no solamente eso, dése cuenta que Cristóbal Colón parte para América unas horas antes que se promulgue el decreto de expulsión de los judíos. Y todos los que lo acompañan en el barco, casi todos son judíos. Luis de Torres, Rodrigo de Triana, que es el que grita tierra cuando llega a América, el maestre Bernal, Alonso de la Calle, Diego Arana, Cristóbal Caro Platero, es decir, hay toda una serie de personajes que acompañan a Colón, que son judíos y que está demostrado por su genealogía que lo eran. Dese cuenta que siendo una expedición que tiene como objetivo convertir a las personas, porque España iba a descubrir y a cristianizar a nuevos pueblos. Sin embargo, en la expedición de Colón no iba ni un solo cura. Y es curioso también cómo los que controlaban en aquellos momentos los mapas, por ejemplo... Que repita eso, que es importante, porque lo dijo muy rápido, que en la expedición de Colón no iba un sacerdote, ni un dominico, ni un franciscano, nada. Ni en los otros dos barcos de los pinzones. Nada, no iban curas. Vale, curas. Bueno, es que atiende, estamos hablando para... los curas son los pater, los sacerdotes. Los sacerdotes, sí. Y frailes, vamos. Sí, claro. Y hay una cosa curiosa... Y sobre todo no olvide hablar de su libro, como dice el otro, ¿no? Todo esto
todas estas cosas desarrolladas en el libro mío pues se explican, ¿no? El mapa de Juan de la Cosa, que es del año 1500, que es el año 1500, que representa el Caribe, representa las costas de México. Es curioso que si ustedes lo observan, en las costas o sea, en las tierras del Yucatán, en el sur de México, en el mapa se representa un San Cristóbal. Y es que los judíos, cuando se les expulsa en 1492, hay una gran cantidad de ellos que se marchan de España y se van a Canarias. Y de Canarias después se marchan a América. Aunque estaba prohibido el que los conversos fuesen a América, se van a América. Porque en América se marchaban como marcharon los ingleses, los primeros padres ingleses, que marcharon también por persecuciones religiosas, para huir. Exactamente. Es muy bueno que eso usted lo acentúe. Fueron persecuciones religiosas las que hicieron los pilgrims. Es muy bien. Los conversos se marchan a América precisamente también huyendo de la Inquisición, y van a ser ellos los principales, digamos, instigadores de las rebeliones que se producen contra España, sobre todo después de la derrota de Napoleón y la vuelta de Fernando VII, que vuelve otra vez a instaurar la Inquisición. Y entonces ellos dicen, porque claro, fíjense que la Constitución de Cádiz hablaba de las Españas, de las Españas. Venían aquí en España, por ejemplo, a ambos lados, era de la Gran Colombia. En ambos hemisferios. En ambos hemisferios, exactamente. Vinieron a luchar por España contra los franceses. Pero claro, ellos, como aquí en España las juntas de defensa, que eran autónomas, también querían seguir conservando la autonomía. Cuando Fernando VII vuelve, anula las juntas de defensa americanas y vuelve a instaurar la Constitución, la Inquisición, perdón. Y muchos de los que habían luchado, que eran descendientes de conversos, españoles descendientes de conversos y americanos de familias españolas descendientes de conversos, pues dicen, nosotros nos separamos porque no queremos seguir siendo independientes. Y ahí, en los conversos americanos y en los que fundan muchos logias masónicas, está en la raíz, una de las raíces de las guerras de independencia y de la separación de Hispanoamérica de la madre patria en el siglo XIX. Tenemos que seguir ahondando, y hay una pregunta del bonaerense don Hernán Sabater, que tal vez recupere alguna cuestión que estamos olvidando en esta, digamos, derivación extraordinaria sobre los orígenes de Cristóbal Colón, que sin duda fue un personaje singular, que tenemos datos que nuestro profesor, con alguno más, podríamos recuperar ese mundo de Sefarad para un programa, porque en el enlace iberoamericana caben esas Españas, como usted dice, de todos los hemisferios y de esas culturas que, hablando sefardí en un, llamémosle, hispano medieval, podríamos tener un programa de la mano de don Román Antonio dedicado al mundo de Sefarad, porque merece la pena incorporar esa cultura, como estamos haciendo con otras muchas, y que confraternicemos incluso con estos acentos y nuestros pueblos originarios también, mestizaje o no, que hay enormes Hay un libro muy interesante, perdone que le interrumpa, don Javier, que es Los judíos en el descubrimiento de América, que es de Daniel Mesa Bernal, que se publicó en el 89. Pues podríamos incluso, de la mano suya, pues tener una tertulia, una charla y en cualquier caso un programa podcast sobre este mundo de nuestra fraternal. Y el de Simón Wiesenthal es el Operación Nuevo Mundo, que también habla del papel de los judíos en el descubrimiento y en la colonización. Pues de todo deberíamos hablar. Vamos a escuchar a una pregunta de don Hernán, que está aquí, que va apurado, y todavía tenemos a don Manuel Trobajo y también, pero sobre todo tenemos a nuestra, en la perla del Pacífico, a nuestra Roma Morena. Roma, prepárate que vas, pero vamos a ver, don Hernán, que usted quiere salir. Dígame lo que dejó aquí, dígame lo que nos deja. Muy buenas tardes, señor Román. Le mando un afectuoso saludo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Pedro Menéndez de Avilés es una figura clave en la historia de San Agustín. ¿Cómo era su liderazgo y qué estrategias aplicó para consolidar la presencia española en la región?
Pues muchas gracias. Y nada, bueno, parece que usted en las hazañas de Pedro Menéndez habla un poquito de ese liderazgo. Cuéntenos algo de su modelo, digamos, de... Sí, pues mire, Pedro Menéndez... Porque fíjese que, repito a nuestra audiencia que según usted fue todo, era un hombre muy leal y emotivo, y fue también por lo de su hijo. Ese modelo psicológico, ese perfil psicológico, creo que se nos hace referencia a don Hernán Sabater, ¿no? De liderazgo. Bueno, pues verá, la Florida la descubre en 1513 Ponce de León, Ponce de León, que era gobernador de Cuba, y la descubre porque pensaban que era una isla, porque ya ve que tiene una forma así alargada, y como tiene tantos ríos que la atraviesan y tal, pues pensaba que realmente era una isla, que había un canal que la atravesaba, o sea, que había un estrecho que la atravesaba de lado a lado. La llamaban Bimini, y entonces él hace una expedición a Bimini, pero no logra conquistar la isla porque lo hieren los timucuas allí en la bahía de Tampa, y con flechas envenenadas, y al final él se muere. Él va allí a Bimini buscando la fuente de la eterna juventud, precisamente. Y después de Ponce de León hay hasta 5 adelantados más que intentan ir a Florida y que no son capaces de conquistarla porque, repito, había unos indígenas muy celosos de su libertad y de su independencia, y no había manera. Entonces, Pedro Menéndez no solamente derrota a los franceses, sino que logra pacificar a los indios, a los indígenas, a los habitantes primigenios de allí de Florida, y no solamente eso, sino que logra tener una relación con ellos de profunda amistad, porque Pedro Menéndez era un hábil negociador y no conquista Florida por medio de las armas, sino por medio de la negociación, hasta tal punto de que Pedro Menéndez estaba casado. Él era profundamente religioso, pero está en una de las reuniones que tiene con un cacique indígena, el cacique indígena le ofrece a su hermana para que se despose con ella. Y claro, Pedro Menéndez en principio le dice: no puedo casarme porque ya estoy casado. Y se reúne con sus capitanes, lo llaman aparte y le dice: mire todo lo que nos rodea. Eran indios armados hasta los dientes. Dice, y ellos eran media docena que estaban allí invitados comiendo y tal. Dice: si no aceptas a la hermana del cacique como esposa, nos liquidan a todos. Y Pedro Menéndez, efectivamente, pues la aceptó. Le prepararon una choza para que pasase la noche con ella, y después, la envió a Cuba. Después se marchó con ella hacia San Agustín, y después la envió a Cuba para que se educase en la religión cristiana y todo esto. Entonces, Pedro Menéndez era un hábil negociador. Hasta tal punto era así, y él amaba Florida, que él en una de las últimas cartas que remite, expresa su voluntad de ir a retirarse a Florida, a una localidad un poco al norte de San Agustín que se llama Santa Elena, porque él había entre las concesiones que le hicieron en el pacto que hizo con el rey para la conquista de Florida, pues estaba una extensión de tierra, una finca con una extensión de tierra que tenía allí en Santa Elena, y él le mandó a su mujer y a su hija que fuesen allí para América, y ellas de hecho fueron para allí, para la finca que él tenía allí, y él tenía pensado retirarse allí. Vino a España a cumplir una misión que es, en España lo requirieron para dos cuestiones. La primera, fortificar Santander y fortificar La Coruña y Lisboa de los porque tenía noticias de que los ingleses se iban a atacar la costa española. Y Pedro Menéndez había sido el constructor de todas las fortificaciones de La Habana contra los ataques de franceses e ingleses. Santiago de Cuba, La Habana habían sido atacados y devastados por piratas franceses e ingleses. Y entonces Pedro Menéndez estuvo allí por encargo del rey haciendo todas las murallas y las fortificaciones de La Habana. Y tanto éxito había tenido que el rey lo llama para que fortifique Santander, La Coruña y Lisboa. Y con otra misión también, de comandar una escuadra para ir a auxiliar a Luis de Requesens, que era el gobernador de Flandes, porque también los flamencos, auxiliados por los ingleses, estaban revolviéndose contra España. Él, cuando viene, contrae, porque él convivía con los marinos en el barco como uno más, contrae el tifus exantema,
emblemático, el que llamaban en aquella época Tabardillo, y bueno, cuando llega a Cádiz ya se encuentra mal, de Cádiz viene hacia Santander, allí en Santander empieza su trabajo, pero él sigue encontrándose mal y es cuando hace el testamento que quiere ser enterrado en Avilés, en la iglesia donde están enterrados sus antepasados. Pero él, el deseo de él era ir a pasar sus últimos días con su familia en Florida. Y él, toda esta gran empresa la hizo como una empresa familiar, porque él se rodeaba de dos grupos de personas fundamentalmente, de asturianos y de vascos. Él tenía una guardia pretoriana de gente de Bilbao, que eran sus capitanes, y otra guardia pretoriana de gente de Avilés y los alrededores, de Cudiero, por ejemplo, de Pravia, y había también algún santanderino que eran los que formaban el núcleo duro de esa expedición, y él lo empleaba como una empresa familiar. Y eran los... Román, en Prensa Mercosur tenemos nuestra guardia pretoriana que ha tenido el honor de acompañarnos, y creo que como usted es un gran académico y profundiza en los temas, tendremos que mirar otro podcast más referido a todo esto que usted nos habla, porque hoy las derivaciones, por ejemplo, de los sefarad y de estas cuestiones exceden, a mi entender, humildemente, no solo el tiempo, sino también el nombre y el tema del podcast. Pero no debo de pasar por alto que tenemos unos premios culturales en Ecuador que están hoy en día en ello, y que nuestra Roma Moreira, que es, ya le digo, embajadora de la palabra en Madrid, y que ahora mismo invita a una noche, el día de hoy, que se señala esos premios de Ecuador en una modalidad que tiene varias aspectos, desde lo musical, las artes plásticas, escénicas, etcétera. La ingeniera doña Roma Moreira Vargas, de la Perla de las Antillas, de Guayaquil, ¿no? De la Perla, perdón, del Pacífico de Ecuatoriano. Ya estoy yo. Tengo que ceder la palabra, y porque creo que merece la pena que estos acentos que usted tan eruditamente nos expone, pues hagan sus preguntitas, a ver qué retoma. Dígame, doñita Roma Moreira, otra más perla del Pacífico que nos va a hacer una pregunta. Dígame. San Agustín es una ciudad que mantiene una fuerte identidad hispana. Desde su perspectiva como cronista oficial, mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la memoria histórica de la ciudad en estos siglos, y qué huellas más visibles quedan de su pasado español? Bueno, esa es mi pregunta, y un gusto saludarlos. Pues ya ve usted, por otro lado, cómo cree usted que queda esa memoria histórica, muy resumidamente, porque todavía nos quedan algunas otras, y perdóneme, y cierre del programa. Por lo tanto, dígame desde la otra orillita del Pacífico, aquello que se llamaba el lago español, a doña Roma Moreira desde Guayaquil. Dígame cuál es ese legado histórico y etcétera. Bueno, pues el legado es, por un lado, en la arquitectura y en la traza de la ciudad, que conserva la traza española, la traza, me refiero a la construcción que se hizo de las calles. Allí está la calle más antigua de los Estados Unidos, que se llama calle Avilés, precisamente. Esa traza original se conserva perfectamente en sus calles, se conserva la arquitectura colonial perfectamente, se conservan también el legado religioso, con una diócesis que es San Agustín es diócesis, la diócesis más antigua de los Estados Unidos, y se conserva pues en ese amor y en esa historia que es increíble, que ellos han recuperado toda la historia de la ciudad, la tienen sabida, pero mucho más que incluso desde España. O sea, conservan ese legado como una joya, y hasta tal punto es así que nos pidieron en su momento, en 1924, que les regalásemos el ataúd de Pedro Menéndez, que en aquel momento se trasladaba de un lugar a otro, y ellos lo tienen allí, lo conservan como una auténtica reliquia de ese pasado español. Es decir, yo creo que lo más importante que conservan de España es el cariño que en sus corazones anidan hacia lo español. Eso es lo
lo más importante. Sí, es increíble que a través de los tiempos eso se haya conservado. Para mí es más importante que los símbolos materiales, que las cosas materiales. Es ese cariño, esa memoria que tienen de lo español y de lo importante. Hay una cosa que no debe quedar tampoco, no debe quedar olvidado, y perdóneme también un poquito el barrer para nuestra casa, pero creo que es singular, ¿no? Y como dice el otro, yo hablo de mí porque soy el hombre que tengo más cercano y hablo de mi entorno porque es el ejemplo del resto. Que yo sepa, Ulises pues habló el día de una persona cercana, no digo Ulises el griego, sino el moderno. En cualquier caso, la pregunta es, parece que cerquita de San Agustín hay una ciudad que también se llama Oviedo, como en Paraguay, donde está ahora nuestra central y nuestro director Jason. Bueno, quiere decir, Paraguay tiene Coronel Oviedo, hay otro Oviedo en República Dominicana, hay varios Oviedos tocayos, llamémosle. ¿Cuánto queda o si visitó usted, porque ya fue varias veces a Agustín, esta ciudad de Oviedo, que también no deja de tener cierto renombre y regusto de por aquí, ¿no? ¿Conoce Oviedo? Al igual que Tampa también, ¿no? Yo conozco ahí en San Agustín la calle Oviedo. Ya, pero hay una ciudadita, una villa más abajo. Sí. A mí me dejaron... mire, los Estados Unidos en general tienen la huella española, porque no hay que olvidar que no quisiera pecar de chauvinista, ¿no? ¿no? Pero las 3/4 partes de Estados Unidos perteneció a España en su momento, fue digamos explorado y después a México, es decir que California, Nuevo México, Arizona, en fin, todo Texas, todo eso fue español y mexicano, y allí casi todas las ciudades llevan nombres españoles y tienen un origen, digamos, en el nombre, tienen una ciudad hermana aquí en España, es decir, que no es nada de extrañar que exista un Oviedo en los Estados Unidos y otro Oviedo en Ecuador, quizás. Hay una región en Bolivia que se llama, una ciudad que se llama Avilés, es decir, eso es algo natural, porque los españoles que iban allí nombraban con los nombres de sus ciudades de origen el nuevo territorio. También lo hacían los ingleses y los holandeses. New York era Nueva Ámsterdam, es decir, quiero decirte que era como nombraban, porque creaban allí la nueva ciudad de la que ellos venían, creaban allí otra a imagen y semejanza, pero nueva. Y entonces, efectivamente, hay recuerdos. En San Agustín hay la calle Oviedo, la calle Avilés, la calle de Gijón. Hay calles que recuerdan a Asturias y a España. Mire, en el Flagler College, que es ese hotel que le decía yo, que era el Hotel Córdoba primitivo, usted entra y hay una gran cúpula, que es todo un gran mosaico dorado, y en el mosaico están todos los escudos de todas las capitales de España, de todas las capitales de provincias españolas, están allí los escudos, con el nombre español debajo. Y debajo del nombre de la ciudad hay un refrán en español, del plato, ¿cómo decir?, de la cuchara a la boca se pierde la sopa, del plato a la boca se pierde la sopa, el que madruga Dios la ayuda, el que tal, todos son refranes en castellano. O sea que usted va a San Agustín y todo le recuerda a Avilés, a Asturias, a España, en definitiva. Y bueno, no sé quién era el que decía, alguien contemporáneo, que qué maravilloso era el que usted pudiese andar casi medio mundo hablando castellano, hablando español, y que nos podamos entender. Hablando hispano ahora me parece más correcto. Hispano. Ecuatoriano. Somos hispanohablantes. Exactamente. Aquí ha visto, repito, creo que hay que hablar hispano. Creo que usted ha visto a colombianos, etcétera. El castellano ya se queda corto porque tenemos muchísimos. Entonces, no hablemos de castellano ni español, hablemos de hispano. ¿Le parece bien, profesor? Mire, decía ¿Le parece bien hispanohablantes? Decía Luis Camoens en Os Lusiadas, dice él, ni castellanos, ni portugueses, ni catalanes, ni vascos, porque hispanioles de hispano, lo somos todos. Pues estamos de acuerdo. Luis de Camões. En este caso, y que era el gran escritor portugués. España viene de Hispania, y hispano, pues es de lo mismo, de la Hispania romana,
De ahí viene del país de los conejos, que era lo que significaba Hispania. Pues somos hispanohablantes, como usted dice, y incluimos a los lusófonos, como no, y ellos se llamarán como quiera, pero también hay un lazo que nos une, que es esta Unión Europea con Odaya, y creo que también para englobar esos términos tan discutidos o discutibles como es Latinoamérica o Hispanoamérica o Iberoamérica, yo creo que debemos cada uno en este aspecto yo respeto todo, pero vamos, lo de Latinoamérica es un término latino, no tiene mucho que ver, es hispano, eso es lo que nos une, pero lo de hay mucho, también le diré que allá hay mucho italiano, hay mucho francés y Canadá no sé qué. En cualquier caso, lo que debemos es de respetar cómo quieren que les llamamos también. Supuesto. Quiero decir, a los portugueses no les gusta a los brasileños hispanos. Prefieren ibero. Iberoamericano también ibero. Claro, porque Brasil, por ejemplo, tiene 216 millones de personas que hablan lusófono y por lo tanto no se identifican con hispano. Y a mí me gusta más que me llamen Javi que Javier. Y entonces, pues el que me quiere me llama Javi. Don Ramón, vamos acabando el programa, don Román, y creo que usted desde esa maravillosa pedagogía nos ha introducido en unos campos excelentes. Yo diría a nuestros corresponsales, sobre todo deseándole una pronta recuperación a Manuel Trovajo, que ha tenido que venir de las zonas mexicanas aquí y que y teniendo preparado desde la UNESCO lo de los pueblos mágicos de México y de aquí, y un gran relanzador de ese maravilloso mundo de los pueblos mágicos, y desde la UNESCO con ámbitos de toda índole, tuvo que venir, ha salido y se ha recuperado de una operación y de una enfermedad, creo que está bastante recuperado. De hecho, está ahora mismo aquí en la audioconferencia. Quisiera que dijera algunas palabras don Manuel Trovajo. Por otro lado tenemos también a Paola, que no sé si quería decir la palabra, y luego usted, pues, tiene lo que dicen aquí, algunos cursos, el minuto de oro, y yo despido el programa, porque ya nos estamos excediendo porque usted nos ha apasionado. Solamente un hombre de su grandísima preparación puede saber divulgar tan amenamente, con tanta amenidad, enseñar deleitando, el edutainment que dicen estos modernos. Dígame, don Manuel, cómo va su recuperación, cómo le anda, que no sé yo. A ver, don Manuel Trovajo, ¿puede tomar la palabra o está un poquito herido? Dígame, don Manuel. Sí, muy bien, aquí vamos recuperándonos poco a poco. Pero bien, todo bien. Bueno, hombre, todo ahí a Román. Muchos ánimos, don Manuel. Historiador referente a Colón, referente a Hernán Cortés, todo lo que tiene que ver con él. Trovajo es un apellido de origen de León. Hay un pueblo que había muchos conversos en él. Trabajo del Camino. Sí, Trabajo del Camino y Trabajo del Cerecero. Exactamente. Precisamente. Porque ya sabes que antiguamente, Manolo, que te deseamos teníamos gracias. Perdona, Manolo, que vamos Dime que no hablemos de localismos excesivamente, que ya llevamos. Don Manuel, muchas gracias. Estoy ya excedido. El director me va a llamar la atención. Doña Paola, alguien que quiera decir la última palabra breve. Habla nuestro invitado, protagonista de lujo, sin duda, un gran enlace histórico y cultural, don Román Antonio Álvarez González. Dígame usted lo que vea oportuno para despedirnos, y luego podríamos más adelante sin duda retomar, si me apura, y le quiero comprometer el tema de Sefarad y el pueblo sefardí, una gran cultura hermana. Diga. Pues nada, ha sido un placer compartir con todos ustedes este tiempo. Yo creo que la palabra, cuando las personas hablan, no se pegan ni se matan entre sí. La palabra es un gran don. Y ya lo dice la Biblia en el Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Cuando el hombre y la mujer dominaron el idioma, el verbo, fue cuando pasamos de ser animales irracionales a seres humanos. Entonces, que el verbo no decaiga, que podamos hablar siempre, y que a través de la palabra podamos fomentar la amistad y el cariño entre los pueblos.
Pues sabias palabras, difícil de superar. Así es, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, ciertamente. Queremos que este Verbo hispanohablante, todos nosotros, y incluso parlante, porque nos entendemos muy bien, dos grandísimas lenguas que saben distinguir el ser del estar. Los ingleses solo tienen el to be. Exactamente. Los franceses solo tienen el être, aunque tienen el avoir, pero que no es lo mismo. Y ni siquiera los italianos, descendientes de latín. Nosotros somos, junto con los portugueses y los brasileiros, y ni siquiera los chinos ni los japoneses saben distinguir perfectamente el ser del tener. Pueden tener ser y otros verbos similares, pero no. Por eso alguien dijo que esta era la lengua para hablar con la conciencia, con Dios. E incluso los ateos saben que es diferente tener el ser del tener, del estar. Y esa diferencia entre el to be, el ser o estar, cuando Shakespeare dijo aquello conocido por todos los analfabetos teatrales como soy yo, to be or not to be, ser o no ser, creo que se estaba refiriendo al ser ontológico, no al estar. Pero como no tienen ese verbo, resulta difícil, y me atrevo a decir con un erudito y que me acompañe, que podemos hablar de gran fraternidad y de una cultura como él nos ha demostrado, desde la solidaridad. Don Román Antonio Álvarez ha sido un gran servidor de todo lo público. Sigue con el entusiasmo, abrazando a sus nietas y nietos, de divulgar esa gran conciencia fraternal que nos une a la hispanidad, a la iberoamericanidad. Creo que es un honor conectar con gente como nuestro invitado protagonista. Hemos hablado de las hazañas de un adelantado que quería encontrar a su hijo. Ese amor de los sefardíes por su tierra, que siguen conservando ese castellano medieval, ese hispano medieval, y que fueron, sin duda, la llave aguda, ingeniosa del nuevo mundo, este mundo de mestizaje que es el nuestro. Y hoy, curiosamente, también es el día de la radio, el día del verbo, el día de la vibración, el día de las ondas. Hoy la ONU había señalado desde el 2011, hoy exactamente el día de la radio. Pues bien, pasado mañana había nacido en 1519 a nuestro Pedro Menéndez, pero que aquí también Pedro Menéndez de Avilés, un hombre que le llamaban el adelantado. Repito, a 2 días de ese nacimiento queríamos ser aquí también adelantados fraternales del espíritu de la iberoamericanidad, de Iberoamérica, de Hispanoamérica, del paniberismo, que el verbo necesita, obviamente, y la palabra, esa cultura genética que nos une, este ADN cultural, y del que todos somos sus células, porque lo portamos todos los individuos de la comunidad iberoamericana. Deseándole una pronta recuperación a Manuel Trovajo, porque todos vamos a ir a otra orilla más grande, eterna, acordándonos todos de que somos una lengua que distingue entre el ser y el estar, y por lo tanto alguien dijo, y los filósofos saben la diferencia entre lo ontológico y lo demás, lo de ontológico lo que sea, pues ante ese ser proclamo que se recupere pronto todos aquellos que lo necesitan, y sobre todo nuestra cultura, que abrace la modernidad, el enorme reto que supone este mundo nuevo que va desde lo digital, y esta es una prueba que tenemos estos celulares, estos móviles que nos pueden unir. Aprovechemos esta gran ventana y relancemos, recuperemos, como hace nuestro invitado, esta grandísima cultura que es la nuestra, que con la palabra podemos entendernos, casi 900 millones de personas, una lengua hermana. Esa es nuestra editorial, la que nuestro director Gibson me indica. Y por lo tanto, os despido como siempre. Hasta pronto, hasta siempre, mi gente. Aten sempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas
horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.